Bueno, aquí está. Quería conversar, retomar algunos temas que hace tiempo que no hablo. El primer tema es sobre el obispo impostor Pablo Rojas. Recientemente, desde hace 2 meses para acá, está siendo objeto de titulares editoriales y programas enteros, sobre todo en España, de toda la prensa, sobre todo de la prensa de izquierda, incluso de extrema izquierda y de centro izquierda. He visto que la prensa de derecha cubre poco el tema, porque como la prensa de derecha es más afín con la iglesia modernista, con la iglesia conciliar, un poco este tema no les favorece mucho. Incluso si es fácilmente utilizar a Pablo Rojas para descalificar a los tradicionalistas por asociarnos a él. Si los modernistas fueran inteligentes, lejos de hacer lo que están haciendo, de evitar hablar del tema de las clarisas, de que en España se han separado de su obispo modernista para unirse al obispo tradicionalista Pablo Rojas, los modernistas, si fueran astutos, dirían: bueno, vamos a hablar del tema, vamos a presentar quién es Pablo Rojas y vamos a dar a entender que Pablo Rojas representa a los tradicionalistas, a los sedevacantistas, y así le echamos miedo a los católicos que están en la cerca, que están totalmente escandalizados del modernismo de Francisco, pero por temores, la mayoría de las veces por ignorancia, no acaban de dar el paso para entender que no es un papa legítimo, que Francisco tiene de papa lo que yo tengo de musulmán. El modernismo podría bien utilizar el caso de Pablo Rojas de espantapájaros, y no lo está haciendo, está desaprovechando esa oportunidad. Y yo pienso que es que incluso si lo hiciera, es más lo que pierde que lo que gana. Porque la verdad, aunque tú la ocultes, sale a la luz. Y este es un tema tan delicado que ellos no quieren ni correr el riesgo de que una persona que esté un poco ahí atenta a los argumentos de las monjas clarisas, de ese documento, el manifiesto católico, que tiene como 70 páginas, donde ellas dan sus razones. Independientemente de quién redactó el documento está bastante bien. No sabemos si lo redactó Pablo Rojas, si lo redactaron las monjas, si lo hicieron entre los dos, o si es un copy and paste de sitios web, de los sitios web tradicionalistas, es lo más probable. Pero eso no importa. Lo importante, esos son argumentos políticos. Me recuerda cuando los políticos en Argentina estaban discutiendo la ley base de Milei, y el subderido le decía: tenemos que conocer quién redactó la ley, si fue Sturzenegger, que no tiene un ministerio público, o si fue quien. Tenemos que conocer quién redactó la ley. Es una estupidez. Tú no debates quién redacta la ley, tú debates la ley que te está llegando a ti como parlamento. La apruebas o no, y si la apruebas, la modificas o no, se acabó. No importa quién la redactó. Las encíclicas papales a veces no las escriben los papas, las escriben sus peritos, sus teólogos de cabecera. El papa, la asistencia del Espíritu Santo está en que cuando el papa la publique como documento oficial, está libre de error doctrinal. No tiene que haberla redactado el papa. El Espíritu Santo va a proteger al papa de que publique oficialmente un documento que contenga errores doctrinales. Entonces, aquí es igual, aquí no importa quién redactó el documento de las monjas españolas, las clarisas. Lo importante es lo que dice el documento. Y lo que dice el documento es totalmente correcto. A saber que la sede está vacante, que los 6 últimos ocupantes del Vaticano son ilegítimos, desde Juan XXIII hasta el actual Francisco, y que por lo tanto los supuestos obispos de cada una de las diócesis colocados allí por alguno de esos 6 falsos papas son tan falsos obispos como los papas que le han puesto allí. Y por lo tanto, cuando las monjas se separan de los obispos
de su diócesis no están en cisma. Es así, porque cisma es cuando tú te separas del obispo legítimo de tu diócesis, no de un falso obispo. No pretendamos manipular los conceptos. O sea, porque ahí viene entonces la prensa de izquierda, ignorante de las nociones mínimas de derecho canónico, de teología sacramental y de catecismo. Esa gente no sabe ni catecismo, no sabe ni cuántos sacramentos hay, yo creo. Entonces juegan con el aquello de llamar cismáticas a las monjas. Ellos, los de izquierda, que son pro-abortistas, pro-LGTB, que no creen ni en Dios ni en la madre que los parió. Ellos llamando cismáticas. Por favor, respétense. Así está toda la prensa zurda, todo el surderío español, toda la prensa zurda española es la que más está cubriendo el tema. ¿Por qué? Para burlarse de la iglesia, porque ellos pretenden partir del supuesto de que tanto las monjas como mismo Pablo Rojas, como cualquiera que pudiera identificarse ni siquiera de cerca al tradicionalismo, lo que esté loco como una cabra, y que por lo tanto, como es tan ridículo para ellos que hoy en el 2024, en el pleno siglo XXI, todavía hayan personas que creen en la tradición católica, la que ellos deniegan, critican, rechazan, blasfemamente se burlan de ella. Ellos presentan eso ahí como un show. Mira aquí lo que dice el loco este. Mira las monjas estas, estarán bien de la cabeza. No hay que hacer una pesquisa psiquiátrica. Oye, porque está cantando en latín y no entienden, les supera. Va más allá de sus categorías existenciales. No entienden nada, pero se divierten. Imagino que es como, por ejemplo, para mí hacer ahora un programa mostrando a fanáticos musulmanes, qué sé yo, no quiero decir algo inadecuado, capaz que me corten el video este. Ellos así, pero la derecha no lo está haciendo. O sea, la prensa ligada al modernismo español, a la iglesia modernista en España, que es la prensa más conservadora, no está presentando el caso. No está presentando el caso. Pero a lo que yo voy es a que las monjas no son cismáticas, porque cismático es el que se separa de la comunión con su obispo legítimo. Ahora bien, el quid del debate está en saber si el obispo de la diócesis de las monjas es legítimo o no. Entonces, no partan de lo que no se ha demostrado. Eso siempre lo hacen los modernistas. No, que el obispo está ahí, por lo tanto es el obispo. ¿Qué canon del derecho canónico dice que porque el obispo está ahí, ya es el obispo? No, el obispo tiene que ser nombrado conforme a derecho. Y ser nombrado conforme a derecho no es simplemente que el que esté en Roma lo haya nombrado, porque entonces la pregunta se traspasa a la legitimidad del que esté en Roma. ¿Es el supuesto papa que está en Roma y nombró ese obispo para esa diócesis legítimo o no? Si el papa que nombró ese obispo para esa diócesis no es legítimo, ese obispo tampoco lo es. Y por lo tanto las monjas no son cismáticas porque no se están separando de un legítimo obispo de una diócesis de España. Es muy sencillo. Y en efecto, los sedevacantistas, de ahí viene la palabra sede vacante, lo que sostienen es eso. Lo que sostenemos, porque yo soy sedevacantista, lo que sostenemos los sedevacantistas es precisamente que a los últimos 6 ocupantes de la Santa Sede en Roma ser ilegítimos, son falsos papas. Por lo tanto, todos los obispos diocesanos que ellos han colocado en su sede carecen de la misma legitimidad que ellos. Nadie da lo que no tiene. Un antipapa no puede darle obispos a la iglesia. La iglesia está protegida para que eso no ocurra. Todo nombramiento de obispos realizado por un falso papa son nombramientos nulos, írritos, carentes del más mínimo valor. No son obispos legítimos de la Iglesia Católica. No pastorean la grey de Dios conforme a derecho. Y por lo tanto, quienes se separen de ellos no se están separando de los legítimos
sucesores de los apóstoles. El derecho canónico es muy claro. Entonces, solo en el supuesto de que el obispo del lugar sea legítimo, entonces sí, las monjas, bajo ninguna excusa o argumento, podrían separarse de él. Ahora bien, este supuesto no está claro. De hecho, sí está claro. Los sedevacantistas lo tenemos claro. Y las monjas, al hacerse sedevacantistas, ya lo tienen claro también. No es un obispo legítimo, por lo tanto, no le deben la más mínima obediencia. A los herejes no se les debe obediencia. No, que lo colocó ahí el Papa. Los herejes no tienen autoridad en la iglesia. La iglesia solo legitima las autoridades católicas, las autoridades que han sido nombradas conforme a la ley de Dios, al derecho divino, que está por encima de todo derecho, pero después también al derecho eclesiástico, que es la ley positiva de la iglesia. Son los cánones que se ha ido dando a la iglesia a lo largo de los siglos, especialmente las leyes que estén vigentes al momento de estar hablando. Que en este momento no es el código de Juan Pablo II de 1983, sino el código Pío Benedictino de 1917. Las autoridades en la iglesia católica, para que sean legítimas, lo primero que tienen que ser es católicas. Ahora bien, el obispo del lugar donde está el convento de las monjas españolas, que se unieron a Pablo Rojas, es un obispo modernista, más o menos conservador, más o menos a la derecha, más o menos al centro. No es ultramodernista tipo Casper, tipo mismo Bergoglio, no importa, es modernista. Así como en la iglesia anglicana hay alta, media y baja iglesia, donde la alta iglesia es muy cercana al catolicismo y la baja iglesia es muy alejada del catolicismo, son los más herejes, y la media es ahí que coge de los dos. Pero con todo, ni siquiera alguien de la High Church es católico, sino que es tan hereje porque pertenece a una falsa iglesia como el de la Low Church. En el modernismo pasa lo mismo. En el modernismo tú tienes una High Church, que son, vamos a decir así, el cardenal Burke, el norteamericano, que estaba en la asignatura apostólica en época de Benedicto XVI. Eso es High Church. Podrías poner ahí a Rastrillón Hoyos, el colombiano. Podrías poner allí, no sé, a todos estos cardenales que son súper conservadores, pero son del Vaticano II. Después, la Low Church del modernismo es Casper, los obispos estos alemanes, que todos aprueban los divorciados y vueltos a casar, que común, que un desastre. Todos los obispos que de una u otra manera apoyen a los homosexuales. Ahí tienes la Low Church, son herejes de pura cepa. Y después está una Middle Church, que tiene una herejita por aquí, pero es conservadora por acá, está en contra del aborto, pero con los homosexuales no es tan dura. Dice que el sexo prematrimonial no es adecuado, pero aprueba los preservativos. Es así, a la carta. Un catolicismo a la carta. Esa gente son herejes también. O sea, los únicos que son herejes no son los de la Low Church, Casper y los alemanes. Todos los que aprueben el Vaticano II son una banda de herejes. Unos lo serán más que otros, pero todos son herejes. Entonces, el obispo del lugar donde están las monjas clarisas es tan obispo de ahí como yo. No, que él lo nombró Francisco y a mí Tutankamón. No es un obispo legítimo. Incluso si estuviera válidamente consagrado, que no estoy hablando de eso, que ya sabemos también que no lo está. Es un laico. O sea, además de la ilegitimidad de origen, que no la adquiere de ningún ente autoritativo legítimo de la iglesia, el Papa que lo puso ahí no es Papa, no es ni siquiera obispo, porque está consagrado conforme al nuevo rito del año 68 que impuso el impostor papal de Pablo VI, que es un rito como mínimo dudoso y probablemente de forma certera inválido.
Y así como la iglesia anglicana, por meterle la mano al rito de consagración episcopal, se quedó sin sucesión apostólica, así también la iglesia modernista. Hay un libro muy famoso que se llama El drama anglicano de la iglesia modernista, porque están viviendo el mismo drama los anglicanos, se han quedado sin sucesión apostólica. Entonces, que estas humildes y buenas monjas reaccionen separándose de toda esa falsa iglesia por serle fiel a su regla de Santa Clara, que no era modernista. Si Santa Clara ve todo lo que han hecho las monjas clarisas después del Vaticano II, se vuelve a enterrar ella misma. Pide que la entierren. No se va a enterrar porque eso sería suicidio y ningún santo se suicida. Pero hubiera deseado estar muerta. Debe estarlo viendo desde el cielo con mucha tristeza. Y estas monjas han sido fieles a la regla original, a los principios de la santa que fundó su orden, a los principios católicos. Entonces vienen estos imbéciles, el surderío, que no creen ni en Dios y le llaman cismática. Pero habrá que tener la cara de palo. Le llaman unos surdos. No voy a decir la palabra que dice mi ley. Unos surdos descreídos y impíos de pura cepa. Aborteros. Y le llaman cismáticas a las monjas. ¿Pero dónde se ha visto eso? Los surdos más coherentes son los que están centrando el debate en la cuestión inmobiliaria. Ya eso es otra cosa conforme a justicia. Y es justicia civil. Ya eso es otro debate. Que si el convento le pertenece a la iglesia modernista, entonces ellas lo estaban ocupando en calidad de miembros de la iglesia modernista. Al salirse de la iglesia modernista no tienen más derecho a ocupar el convento. Eso es otro debate, un poquito más sutil. También tiene que ver con esto, porque ellas podrían decir, y de hecho creo que es lo que dicen, que ellas sí tienen derecho al convento en tanto cuanto ese convento viene del medioevo, de cuando existía allí la verdadera religión católica, que fue extraída, eliminada y barrida con las reformas modernistas del Vaticano II, y que por lo tanto, aunque ante la ley de los hombres la iglesia modernista es la dueña legal de aquel inmueble, la autoridad moral que debe ocupar ese inmueble debe ser quien posea la fe católica de la Orden de Santa Clara, y no son los modernistas del Vaticano II, si son ellas. Pero eso es un debate más sutil. Pero como la izquierda lo único que le importa son los bienes de este mundo, porque por eso son paganos y materialistas, yo entiendo que ese debate lo hagan, pero que le llamen cismática. Alguien podría decir, no, es que ellos se están limitando a usar la terminología que los modernistas le dicen. Bueno, pero hagan la tarea, investiguen un poquito más. Entonces, fíjate, qué interesante, la izquierda siempre está criticando a la iglesia, incluso a la iglesia modernista, porque la izquierda es tan impía que hasta el modernismo le parece demasiado pesado para sus hombres. Y esta causa ha hecho que la izquierda repita las categorías de clasificación del modernismo al llamar cismáticas a las monjas. Una cosa increíble. Y por eso digo que la prensa de derecha, que es un poco la gente del modernismo, no están ni hablando casi del tema. O si lo hablan, lo están hablando muy así, por arribita. Y ojo, que yo no defiendo a Pablo Rojas. Yo soy el autor de la página web que denunció primero en el mundo al impostor de Pablo Rojas. Pero yo soy sedevacantista. Como dice el refrán, no tires el niño con el agua sucia en la palangana. Botemos el agua sucia a Pablo Rojas, no al niño, el sedevacantismo. El sedevacantismo no es lo loco de las monjas. Lo loco es que se han sometido a un obispo impostor, de los tantos que hay en el sedevacantismo. Muy buenos que los hay, muy santos y piadosos, muy de recta doctrina. Y esas pobres monjas han tenido la dicha de entender la sedevacante, pero la desdicha de someterse a un impostor, a un obispo.
Yo digo que Pablo Rojas carece de la misma legitimidad que carece Francisco, de la misma. Y esas pobres monjas no lo han descubierto, pero Dios les dé la luz para que lo sepan. Han hecho bien en hacerse sedevacantistas, no han hecho bien en ponerse al cuidado pastoral de esa serpiente que es Pablo Rojas. Ahí lo dejo por ahora. Que Dios les bendiga.